Valverde, soy médico psiquiatra, soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santa María y en este semestre se me ha asignado la carga para el curso de salud mental que tienen que llevar en su séptimo semestre de su formación académica, ¿ya? Entonces vamos a, siempre la clase inaugural nos demoramos un poquito más porque les tenemos que explicar el sílabus, les tengo que presentar el manual práctico, ¿sí? Vamos a retirar un ratito esto, les voy a poner la información que necesitamos. Igual les vuelvo a recalcar que como en la anterior sección, en la sección A, tienen que elegir por favor una delegada para su sección B. Ya, háganlo por votación, que es lo más democrático, ¿no es cierto? Háganlo por votación en un grupo para quién va a ser la delegada. ¿Ya? Entonces, primero les voy a presentar el sílabus, ¿ya? Igualmente, si ustedes pueden revisar su aula virtual, en el aula virtual les he subido la clase de hoy día, si la pueden revisar, está el sílabus y está el manual práctico de salud mental. ¿Ya? Se han podido revisar y también les he subido el directorio de los docentes con sus horarios incluso. ¿Ya? Entonces, este es nuestro sílabus. Su escuela profesional, el departamento académico, nosotros normalmente tenemos 2 horas teóricas de 45 minutos, para la sección B corresponde de 3:30 hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Las horas prácticas son 2 horas, ¿correcto? Y acá tenemos la sumilla. ¿Cuál es el objetivo del curso de salud mental? No se trata de formar obstetrices o obstetras que tengan la capacidad de diagnosticar y tratar trastornos mentales, porque eso no corresponde a la competencia profesional, ¿sí? Sino lo que buscamos con el curso de salud mental en la Facultad de Obstetricia y Puericultura es que la profesional o el profesional en obstetricia tenga los conocimientos básicos respecto a salud mental, pero dirigidos específicamente a ese binomio madre-niño con el cual ustedes interactúan constantemente en su profesión, y además con la mujer en su ciclo vital, porque se van a dar cuenta que los trastornos mentales son mucho más frecuentes en las mujeres. La depresión es 3 a 4 veces más frecuente en la mujer. Los trastornos de ansiedad son 4 a 5 veces más frecuentes en la mujer. Los trastornos de conducta alimentaria son 4 a 5 veces más en la mujer. Pues hay una diferencia, probablemente que tiene que ver con el ciclo vital y la influencia hormonal sobre el cerebro. El cerebro de un varón funciona de una manera muy diferente al cerebro de una mujer, ¿ya? Eso tenemos que entender. Y aparte de eso, también se les va a enseñar principios y conocimiento actualizado sobre promoción y prevención en salud mental. Porque ustedes, al trabajar, digamos, inicialmente en un primer nivel de atención, van a poder establecer estrategias de promoción y prevención de la salud mental, es decir, evitando que exista o que se desarrolle un probable trastorno mental a largo plazo, ¿ya? ¿Y eso cómo se realiza? Derivando a esos pacientes de alto riesgo al especialista competente, ¿correcto? ¿Listo? Pues acá tenemos las competencias básicas de nuestra asignatura que van a apoyar nuestro perfil de egreso. Elabora y fundamenta juicios morales y los considera en el cuidado de su propia salud física y también en el cuidado de su propia salud mental, tanto de ustedes, de sus pacientes familiares y de la comunidad. Identifique y define las características inherentes a la salud mental, cómo hay ciertos factores determinantes de salud mental, tanto biológicos, tanto psicológicos, tanto sociales, tanto culturales, ¿ya? Identifica y procesa y aplica actividades y estrategias preventivas en violencia familiar, ¿ya? Se compromete y desarrolla actividades que orienten hacia el funcionamiento de familias saludables y modelos de crianza adecuados. Y esto es también una de las competencias muy importantes en el curso, que ustedes me puedan identificar
los diferentes trastornos mentales que se pueden presentar en todo el ciclo vital de la mujer. Y por ciclo vital de la mujer, ¿a qué yo me refiero? A ese periodo de vida de la mujer donde tiene capacidad reproductiva, ¿correcto? Ahí hay trastornos específicos. Está, por ejemplo, el maternity blues, está la depresión postparto, está la psicosis puerperal. Dentro de la menopausia están los cuadros de ansiedad y depresión asociados a la perimenopausia, ¿correcto? Esas cosas ustedes tienen que aprender a identificar, prevenir y derivarlo de una manera adecuada. ¿Listo? Identifica los principales trastornos y los trastornos emocionales en niños y adolescentes. Ustedes, por ejemplo, cuando hacen psicoeducación o hacen la parte de intervención en estrategias de planificación familiar, ¿sobre qué tipo de población intervienen? ¿Qué es la población de más riesgo? A ver, adolescentes, ¿no es cierto? ¿Cuál es una de las políticas públicas de salud en nuestro país? Evitar el embarazo adolescente. Ya con embarazo adolescente es un embarazo de alto riesgo obstétrico, ¿no es cierto? Eso es una de las cosas que vamos a ver. Y aconseja, dirige medidas preventivas, asumiendo un compromiso de la difusión de estas y desarrollando sus propias habilidades sociales para lograrlo. Sustenta y estructura, vamos a ir estudiando los diferentes trastornos, pero enfocados en la salud mental de la mujer específicamente, porque es con la población que ustedes más van a tratar, ¿sí? Luego vamos a hablar de los cuadros depresivos, los cuadros psicóticos, los cuadros relacionados con traumas y factores de estrés, los trastornos de ansiedad. ¿En quiénes, por ejemplo, chicas, es más frecuente los trastornos de conducta alimentaria? La bulimia nerviosa, la anorexia, ¿en quiénes es? Mujeres. En varones, mujeres. Mujeres. En mujeres, ¿correcto? Trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Ahora, una clase bien bonita que vamos a hacer en nuestra tercera fase es las consecuencias del estrés materno prenatal. Cómo probablemente una mujer que experimenta durante su embarazo estrés, neurobiológicamente influye sobre el producto. Y eso va a influir probablemente en el neurodesarrollo de ese nuevo producto, generando un factor de riesgo para el desarrollo de psicopatología posterior. Es por eso que el embarazo tiene que ser un periodo de vida de la mujer donde no esté expuesta a situaciones estresantes, pueda cubrir sus necesidades básicas, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si esa mujer, uno, primeramente, no planificó el embarazo, dos, no lo deseaba, no sigue sus controles prenatales regulares, vive en un área de pobreza, donde no hay una disponibilidad para satisfacer sus necesidades básicas? ¿Cómo creen que va a influir eso en el feto? ¿No es cierto? Va a generar un factor de riesgo para el desarrollo de psicopatología posterior, ¿sí? Luego vamos al final en nuestra última unidad, vamos a desarrollar procesos de estudio, explicar y analizar la importancia del apego en el logro de la salud mental y como factor de riesgo para el desarrollo de los trastornos mentales. Y acá tenemos, chicas, nuestras unidades organizadas, ¿ya? Nuestra primera unidad es la aproximación integral a la salud mental, normalidad y anormalidad, violencia y salud mental. En nuestra segunda unidad, en estas 2 primeras semanas vamos a hacer esto. Violencia y salud mental no es muy largo, por eso vamos a tratar de completar todo, vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos de esta primera clase. En nuestra siguiente clase terminamos todo, junto con violencia, familias saludables y modelos de crianza, trastornos emocionales y de conducta en niños y adolescentes, trastornos emocionales del ciclo vital, trastornos del estado de ánimo, depresión mayor, trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, trastornos de ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. Otra cosa muy importante que también hemos incluido al momento de yo revisar el sílabus de los años pasados es que ustedes me tienen que conocer los trastornos psicosexuales.
y específicamente tanto en el varón como en la mujer. Es muy importante, porque muchas veces, a veces la sexualidad en nuestro ámbito todavía es un tabú, ¿correcto? Una mujer, por ejemplo, no puede de repente o no tiene la confianza de indicar si tiene una relación sexual satisfactoria, y eso genera perturbación emocional a la mujer. Y por nuestro modelo de nuestra sociedad, la mujer no puede decir nada. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Y además también porque ustedes van a intervenir sobre adolescentes. Eso es lo más importante. ¿Sí? Luego, trastornos de la personalidad, trastornos del espectro psicótico, la esquizofrenia, estrés materno prenatal, teoría del apego y el apego seguro como determinante en la salud mental. Ahora, la evaluación. Esto es algo muy importante. Miren, nuestro examen teórico en la primera y en la segunda fase es sobre 18. Entonces, se preguntan seguro de dónde vienen los otros 2 puntos. Semanalmente, no esta semana, ya para la siguiente semana, yo les dejo un artículo en el aula virtual para que ustedes lo puedan leer y normalmente les tomo el domingo, yo les cargaré el artículo el lunes a más tardar o martes a más tardar, para que el domingo de la siguiente semana, es decir, el domingo 22, si no me equivoco, sí, domingo 22, ¿no es cierto? El domingo, pasa por favor, el domingo 22 les pongo 4 preguntas de opción múltiple en el Moodle para que puedan dar su pasito. Entonces, eso, si tomamos 4 pasitos, cada pasito completo con las respuestas correctas sería 0.5. Por 4, 2 puntos. Y su examen teórico vale sobre 18. Entonces, no pierdan esos 2 puntos, por favor. Es leer un artículo que tiene correlación con lo que estamos haciendo en la clase para que puedan, y preguntas de opción múltiple para que puedan responder. El pasito yo lo voy a habilitar a las 8 de la noche, con un tiempo límite de entre 15 a 20 minutos para que puedan dar. ¿Ya? Eso. Luego, ya en el componente práctico, guías de práctica resuelta, la resolución de los casos clínicos, van a presentar también una monografía de de investigación formativa, un punto sobre el examen escrito de la tercera fase y la participación en actividad de responsabilidad social y obtención universitaria, un punto sobre el examen escrito de tercera fase. Entonces las cosas cambian en la tercera fase. Va a haber 2 puntos de los pasitos y 2 puntos de la monografía y de la participación en la actividad de extensión universitaria. Es decir, el examen en la tercera fase va a ser sobre 16. ¿Ya? No se olviden, por favor, de eso. Entonces, ya acá tenemos nuestra bibliografía. ¿Ya? Esta es la bibliografía. Estos 2 libros son los más importantes a utilizar y paso a mostrarles la parte de la práctica. Algunos están haciendo, ya se han contactado con sus docentes de práctica, porque les he mandado, en el aula virtual les he puesto el directorio. ¿Ya han empezado las prácticas algunas? ¿Sí? Igual, ¿no es cierto?, cuando nombren la delegada, algo muy importante para mí, chicas, la educación universitaria ha cambiado un montón, ¿no es cierto? Acá no significa que yo como docente estoy por encima de ustedes. El trato siempre es horizontal y con respeto mutuo, tanto primeramente de mi parte hacia ustedes como de ustedes hacia mi parte, ¿ya? Entonces, en cualquier momento cuando estamos dando la clase teórica y no queda un concepto claro, levanten la mano y pregunten, indíquenme, por favor, doctor, no hemos llegado a entender esto, ¿podría volverlo a repetir? Yo lo vuelvo a repetir, ¿correcto? Porque el objetivo es que ustedes no vengan con miedo a aprender, y ustedes son estudiantes que están aprendiendo, no vienen sabiendo cosas. La universidad está, ¿cuál es el objetivo de la universidad? Formar profesionales, no solamente en la parte académica, sino también en la parte ética y en la parte humana, no perdiendo eso, ¿ya? Entonces, vamos con nuestra programación. Tenemos nuestro título de fase, la primera fase, la monografía, ¿sí?
La segunda fase, que esta es la monografía para la tercera fase, que se les va a considerar un punto, y la responsabilidad. Acá tenemos la actividad, por ejemplo. ¿Qué actividad de responsabilidad social vamos a hacer en conjunto con las dos secciones? Vamos a hacer una prevención y tamizaje de consumo de sustancias en población femenina universitaria utilizando una escala. Ya esta escala, la DAS-10. Nuestro objetivo va a ser 300 tamizajes y número de asistentes a campaña y el porcentaje de casos positivos tamizados con DAS. Esto tiene que incluir a mi persona como coordinador de la asignatura y a sus jefes de práctica, porque yo tengo que elaborar un informe. Ese informe se elabora y se les remite a sus jefes de práctica. Pero para la parte teórica tienen que asistir todas, y eso vale un punto para el último examen. Yo les voy a dar un punto de su monografía en la tercera fase, un punto de la participación en la actividad de extensión universitaria y 2 puntos de sus pasitos de la tercera fase. ¿Ya? O sea, no pierdan esos puntos, chicas, que son importantes para su promedio. ¿Ya? Y acá tenemos la programación, la calendarización de nuestro curso. Esto lo han podido visualizar, ¿no es cierto? Ahora más bien lo que sí le tengo que cambiar y lo voy a volver a subir, nos han cambiado de clase, ¿no es cierto? Nos han pasado acá a la che. ¿Ya? Tenemos nuestra clase inaugural, violencia y salud mental, impacto de la violencia en salud, familias saludables y modelos de crianza. Ahora, nosotros no podemos, yo tengo la política de que nosotros no podemos perder clases. ¿Ya? El 3 de abril es feriado, es Viernes Santo, ¿no es cierto? Entonces, tienen que elegir una delegada y vamos a recuperar la clase de manera virtual, porque no nos podemos atrasar. Y tampoco sería adecuado de que yo les junte clases y haga rápido los contenidos y las que se vean perjudicadas sean ustedes. Porque yo siempre les digo esto a mis alumnos, tanto de medicina, por primera vez que estoy enseñando en la Facultad de Obstetricia, ustedes, chicas, vienen a una universidad particular, donde sus padres hacen un esfuerzo por pagar una pensión. Y ustedes tienen que recibir un servicio de calidad, ¿correcto? Eso es lo más importante, ¿ya? Y tenemos ahí, justamente los días que tenemos los feriados, vamos a coordinar tanto, les voy a hacer una clase para la sección D, para la sección A, y les voy a hacer una clase también para la sección B, ¿ya? No se preocupen de eso, para que no se pierda la continuidad, ¿correcto? Ahora les voy a presentar, ha quedado todo claro con el sílabus, ¿no es cierto? Les voy a presentar nuestra guía de prácticas. Este manual práctico ha sido revisado por mi persona e igualmente, anteriormente, la doctora Elisa Gloria Yaza Loaiza era la jefa del curso, ¿correcto? La doctora ya se ha retirado de la universidad. La doctora ha sido incluso hasta mi profesora en la Facultad de Medicina, ¿ya? Y con ella hemos tenido prácticamente desde el 2019 que yo soy docente de pregrado en la Facultad de Medicina, hemos tenido constante interacción para el desarrollo de las cátedras de psicopatología, de psiquiatría. Yo también la apoyé en una parte de salud mental, pero ella se encargaba netamente de salud mental en la parte teórica y mi persona ahora lo está haciendo, ¿correcto? Entonces acá tenemos nuestra guía. Lo más importante de la guía, chicas, es que, ¿no? Se ha tratado de articular las prácticas con el componente teórico que se hace semanalmente. Es decir, ustedes van a poder tener el componente teórico para poder aplicarlo en la parte práctica. Tiene que haber una concatenación entre la parte teórica y la parte práctica, porque yo no les voy a enseñar, por ejemplo, trastornos del climaterio, trastornos emocionales del climaterio, y en su primera práctica van a hacer salud mental. No hay una concatenación, ¿sí? Y acá tenemos primera fase, y cada práctica, chicas, si ustedes se dan cuenta, hay casos clínicos para resolver que les hemos ido agregando. Y también después de cada práctica hay Vamos a seguir haciendo esto.
está las actividades que tienen que hacer para cada práctica. Miren, la historia clínica y tenemos acá qué práctica tienen que hacer. Ahora, normalmente, lo ideal, chicas, es que se les ha dado esa opción y yo también les he indicado. Nosotros hemos tenido una reunión de coordinación del curso de salud mental con sus jefes de práctica. Se les ha dado una capacitación también para que la guía sea presentada de manera virtual. Es decir, no me tengan que estar imprimiendo guías. O sea, lo hagan incluso hasta lo pueden hacer en papel, lo toman en captura de PDF, lo suben en PDF, que ahora es fácil hacer eso, y le suben a su jefe de práctica su guía, ¿ya? Para evitar estar contaminando el planeta, ¿ya? Entonces, eso de esa parte, se les ha dado una... Ahora, ¿cuál es la vestimenta adecuada para ir? A mí, desde mi punto de vista, ¿no? Yo lo dejo también a su criterio de ustedes, ¿no? Yo creo que para ustedes es más cómodo venir con un scrap, con su scrap de la profesión, el scrap guinda y su mandilón blanco, al hospital, ¿ya? Y utilizar zapatillas, porque están paradas, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo que tienen que tratar de utilizar, ¿ya? Y siempre un marbetito identificatorio o que su mandil tenga el logo de la facultad y su nombre, o algunas tienen su marbete, ¿no es cierto? El nombre y estudiante de obstetricia y puericultura, ¿ya? Eso es lo más importante. Sí. Y acá están las actividades, ¿ya? Cuando se presenta la guía, siempre recuerden que se va presentando diferentes actividades que tienen que desarrollar, ¿sí? Componente procedimental, todo eso, y cada práctica está alineada con las clases teóricas, ¿ya? No se olviden. Y acá igual también les voy a subir esto, chicas, ¿ya? Acá tenemos, este es un libro del cual yo voy a tomar bastante. Por supuesto que yo no les voy a tomar pues el examen de esto. No les voy a hacer leer eso y les voy a tomar el examen de esto. El examen, chicas, es más que todo aplicación de los conceptos teóricos que estamos aprendiendo en casos clínicos. Ese es el objetivo, ¿ya? Porque no es un curso teórico netamente, ¿ya? Este es un libro bien bonito del año 2022, que es el libro de texto de salud mental reproductiva en la mujer. Y tiene cosas bien interesantes. Se los voy a compartir. Está en inglés, ¿ya? Pero yo, digamos, saco algunos gráficos, saco información y lo pongo en la diapositiva, porque al final el examen que yo les tomo es de las clases que yo les doy en el aula. Yo no les tomo examen de un artículo, ni agarro un libro y les digo, léame este libro y de acá les voy a tomar el examen al pie de la letra. Lo que yo busco es que ustedes desarrollen razonamiento clínico. Porque tienen que tener razonamiento clínico como profesionales de la salud, ¿ya? Es un libro bien bonito. Y tiene todo lo que vamos a ver, ¿ya? Siempre lo vamos a tratar de enfocar hacia lo que es la parte de el ciclo vital de la mujer y la salud mental de la mujer, ¿correcto? Entonces, hasta ahí, chicas, ¿tienen alguna pregunta respecto a la presentación del sílabus, respecto al manual práctico? Pregunten, por favor. ¿Tienen alguna duda? A ver. ¿Alguna duda? ¿Todo ha quedado claro? Y veo caras. ¿No ha quedado claro algo? Pregunten, por favor, si no ha quedado claro algo. A ver. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Listo. Entonces, ahora sí vamos a retirar la memoria y vamos a comenzar con esta clase.
alguien que haya llegado y no esté en la lista. ¿Cuál es tu apellido? Ya. Ana Lucía, ¿no? Ana Lucía, ¿ya? ¿Quién más, por favor? A ver, vamos a la clase, ¿ya? Siempre a veces la primera clase, la clase inaugural, tenemos que hacer esas cosas. Vamos a tratar de considerar un punto de la asistencia a todas las clases. ¿Quién es? ¿Han tenido ya contacto de repente con algunos conceptos de salud mental en su formación académica? ¿Ya? Ya, eso es lo bueno, que la doctora, la decana, sí está abierta de repente a que el profesional en obstetricia tenga capacitación en salud mental, y se van a dar cuenta cómo el curso nos va a ayudar no solamente hacia nosotros, sino también a la atención de nuestros pacientes. Permítanme un ratito ir al servicio, ¿ya? Por favor, para comenzar. Ahorita comenzamos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la aproximación integral a la salud mental y lo que son los conceptos de normalidad y anormalidad. Y me he presentado con ustedes, soy Edmundo de Luz Casabre, médico psiquiatra, maestría en salud pública, soy docente pregrado en la Facultad de Medicina Humana desde el 2019 y mi actividad asistencial la realizo en el servicio de psiquiatría del Hospital Regional Orlando de Veracruz. ¿Ya? Entonces vamos a hablar primeramente sobre lo que es normal. La clase hay que tratar de hacerla interactiva, chicas, y vamos a ir preguntando, a ver, ¿qué consideras tú que es normal? En la paciente... No, en general. Normal, ¿qué es normal? A ver, ¿qué es normal? No tengas miedo de... Estamos acá para aprender. En mi concepto de salud. Sí. ¿Qué consideras que es normal? Que la paciente tenga sus... bueno, en mi caso la gestante, que tenga caídas respecto a su comportamiento, que tenga un poco de depresión por las hormonas, un poco de tristeza, no depresión, tristeza, todo en base a lo que son las hormonas, porque nos puede afectar. Ya. Pero que pase a otro nivel, por ejemplo, de depresión, yo creo que ahí ya tiene que entrar psicólogo, no así. Depende mucho de la terapia. Entonces ahí tú, digamos, estás utilizando, claro, ahí estás utilizando el modelo aparentemente médico de enfermedad. Se van a dar cuenta que en los conceptos de normalidad depende mucho del modelo que utilicemos. Es decir,
Es un concepto, la normalidad es un concepto, chicas, elusivo. Va a depender única y exclusivamente del tipo de teoría que utilice para definir lo que es normal. Por ejemplo, ahorita en la clase, ¿cuántos de nosotros utilizamos anteojos? Aproximadamente. ¿Más del 50%? ¿Ya? Entonces, si definimos la normalidad como una distribución estadística o de frecuencia, ¿los que no utilizan anteojos son anormales? No, ¿se dan cuenta? Es algo muy relativo el criterio de normalidad, ¿correcto? Igual en la parte de la perspectiva social y cultural. Por ejemplo, en Medio Oriente, un musulmán, ¿no es cierto? ¿Cuántas esposas puede tener? Vale. ¿Y qué pasa si un varón acá se casa 3 veces? ¿Eso es delito o no es delito? Es delito, ¿no es cierto? Es delito. Eso se considera poligamia y tiene una sanción en el Código Civil y en el Código Penal, ¿correcto? O lo que sucede normalmente con la parte de la perspectiva social y cultural. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Medio Oriente cuando una de las esposas de uno de esos musulmanes llega a ser infiel? ¿Qué le hace? La apedrea. ¿Eso es normal acá en nuestro país, en nuestra cultura? No. Y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, ustedes que trabajan con salud sexual y reproductiva, la parte de la cultura en sexualidad de la población venezolana es muy diferente a la población peruana. Y eso que ha hecho que se eleven los casos de VIH y infecciones de transmisión sexual en peruanos. Y se incremente la tasa de incidencia de VIH positivo. Eso es por la migración. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso va a depender del modelo que utilicemos para poder definir la normalidad. No todos los modelos captan lo que es lo normal de manera completa, se van a dar cuenta. Entonces, para saber qué cosa es normal, primeramente hay que saber qué es anormal. ¿Sí? Lo normal es prácticamente aquello que no es normal, que no es algo natural, no es típico, tampoco es usual y tampoco es adecuado, no es adecuado. ¿Sí? Entonces, Allen Frances, este es un psiquiatra norteamericano que participó justamente en una de las clasificaciones que vamos a utilizar durante el curso, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, texto revisado de la Asociación Psiquiátrica Americana, 5ª edición. ¿Ya? ¿Y qué dice Allen Frances respecto a la normalidad? Lo que les decía, hay una clara dificultad para poder definir qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿correcto? Porque va teñida de qué? De imprecisiones, bucles, relativismos y hasta teorías. Que van a llegar. Una teoría, por ejemplo, puede explicar un fenómeno bastante bien, pero otro fenómeno no lo puede explicar esa teoría, ¿correcto? De eso va a depender. Por eso les pongo lo que Allen Frances decía. Lo normal es, 3 puntos, rellénenlo ustedes mismos, de acuerdo, digamos, al concepto o al modelo que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de conceptos sobre lo normal. Hablamos primeramente de una norma de valor, ¿no? Toma el concepto ideal, toma como ideal el concepto de normalidad. Es normal, por ejemplo, tener un cabello fuerte y sano. Yo, por ejemplo, tengo alopecia androgenética. Estoy tomando mi tratamiento para que me crezca el pelo. Ya soy anormal, pues, ¿no? Porque estoy recibiendo tratamiento, ¿no es cierto? Ese es el concepto como norma, como valor. Ahora, lo que probablemente su compañera nos ha dicho, la norma estadística. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de norma estadística viendo una población de gestantes y cuánto es el promedio de lo que es normal de recibir controles prenatales. ¿Por qué creen que de repente se desarrolla en el carnet prenatal? ¿Por qué creen que hay un cierto número de controles prenatales? ¿Le ha dado la gana a la obstetriz de diseñar el carnet de esa manera? No, hay un sustento científico para eso. ¿Correcto? Lo anormal es considerado desde el punto de vista estadístico como lo que se desnivela del rango de la media, ¿ya?
Y luego también hay una norma individual. Es un nivel consistente de funcionamiento que un individuo mantiene a través de su tiempo. Por ejemplo, por azares del destino, una persona que es normal hasta sus 38 años tiene un accidente de tránsito y tiene un traumatismo encefalocraneano donde tiene una contusión hemorrágica frontal. ¿Cambiará su comportamiento eso o no cambiará su comportamiento? Por supuesto que sí. Esa es la norma individual a través del tiempo. Y la norma tipológica es aquella que es considerada normal en los anteriores tres supuestos, pero aún así representa normalidad. Hay grupos poblacionales específicos, como por ejemplo bailarines, actores de teatro, que buscan, por ejemplo, el anhelo de delgadez, que para su profesión tienen que ser delgados, ¿correcto? Y eso va a depender también mucho de los estereotipos culturales respecto a eso, ¿sí? Entonces, miren, se dan cuenta que cada una de las cosas de definir lo normal va teñido de una teoría o una perspectiva específica que no abarca todo, ¿ya? Y entonces, desde el punto de vista psíquico, ¿qué es la salud? La salud la definimos como un estado de bienestar, no solamente físico, sino también un estado de bienestar mental y un estado de bienestar social. Eso es, ¿ya? Eso es la salud. Entonces, dense cuenta que dentro del concepto que engloba la OMS como salud, una parte importante de la salud en general es la presencia de salud mental, ¿sí? Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente es no tener una enfermedad, porque como les decía a sus compañeras de la clase previa, yo puedo estar físicamente muy bien, me hacen un examen completo, tengo la bioquímica sanguínea normal, me hacen una neuroimagen, pero estoy deprimido y no funciono bien, ya no puedo o me canso al enseñar las clases y quiero dejar de venir a enseñar. Entonces, aparentemente físicamente estoy bien, pero ¿qué pasa con la parte mental? Igualmente con la parte social. ¿Influye o no influye, chicas, de repente que una persona, el estrato socioeconómico, vamos a ir, digamos, los controles prenatales, ¿no es cierto? Es igual la oportunidad de controles prenatales o a los accesos de servicio de salud prenatal en un medio urbano como Arequipa, en la ciudad A, y ese a Cayoma. ¿Cuántos profesionales en obstetricia hay en Cayoma? En un puesto de salud, uno habrá. Y se dará abasto para atender la cantidad de población gestante que tiene los requerimientos necesarios para hacer un adecuado control prenatal. No. ¿Y eso de quién depende? Del profesional, porque el profesional está capacitado. Eso depende de las políticas de salud públicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente es el bienestar físico, es el bienestar mental y es el bienestar social. Y luego definimos lo que es la salud mental. La salud mental también, chicas, es un estado de bienestar en el cual cada una de ustedes se da cuenta de sus capacidades y además tiene esa capacidad de enfrentar los estresores de la vida diaria de manera adaptativa. Si por ejemplo de repente, ¿no? El día de hoy en la mañana, ¿no es cierto?, fallece su mascota, es normal que se sientan tristes, pero no por lo que fallece la mascota van a decidir dejar la carrera. Es una respuesta desproporcionada. Lo mismo sucede en el ser humano, que es tan complejo. No es normal, por ejemplo, después de romper una relación sentimental, que yo como estrategia de afrontamiento empiece a consumir alcohol. Y ese consumo de alcohol me empiece a exponer a situaciones de riesgo, empiece a generarme problemas laborales, empiece a generar problemas académicos, ¿ya? O sea, todos tenemos esa capacidad de adaptarnos a las situaciones o a los estresores. Y además, afrontamos esas tensiones normales de la vida, trabajamos de manera fructífera y ustedes que se están formando como futuras obstetrices,
cuando terminen la carrera, se gradúen, van a contribuir a su comunidad. ¿Cómo van a contribuir a su comunidad? A ver, ¿qué van a hacer? Ya, la atención. Y el Estado peruano, ¿qué política pública tiene para la población más desfavorecida respecto a no tener recursos de personal en salud? ¿Qué servicio hace? El servicio rural, urbano, marginal en salud, donde van a la población que necesita más atención a cumplir con su comunidad. Eso es salud mental. ¿Se están dando cuenta? ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista psíquico, chicas, no existe, digamos, una frontera bien definida para poder separar de manera estricta lo que es normal de lo que es anormal, como conceptos mutuamente excluyentes. Y en general, cuando veamos la psicopatología, es decir, lo anormal, hay muy pocas delimitaciones rígidas entre lo que yo puedo considerar sano y lo que yo puedo considerar patológico. Va a depender de la parte biológica, va a depender de la parte psicológica, va a depender del influjo social y va a depender también del influjo cultural. ¿Correcto? ¿Listo? Y ahora vamos a ir agrupando criterios de normalidad sobre un cierto grupo de modelos independientes, pero que se van a dar cuenta que se complementan. Ninguno de los modelos, el modelo estadístico no llega a explicar completamente la normalidad. El modelo médico de etiología y enfermedad tampoco llega a explicar normalmente lo que es la normalidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ofrecer una visión de conjunto de las distintas aproximaciones al contenido de lo que es la normalidad. Entonces vamos a hablar de la normalidad como salud, que utilice el criterio médico. ¿Ya? Vamos a hablar de la normalidad como utopía, que utiliza el paradigma psicodinámico de Sigmund Freud con ese componente tripartito que plantea Freud en el funcionamiento psíquico, que seguro ustedes en el colegio lo han hecho, que es el yo, el ello y el superyo. En la normalidad como promedio o estadística, que ya alguna de sus compañeras lo hemos podido tocar, que probablemente lo normal es aquello que más se repite. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros hacemos un estudio, nos hacemos hablar con un odontólogo y de repente de las 60 personas que estamos acá, 100 tenemos, de las 60, 55 tienen caries? Lo normal es que todos tengan caries. Los anormales serían los que no tienen caries. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Luego la normalidad como proceso, que probablemente es el concepto que sintetiza de mejor manera el concepto de normalidad, uniendo el resto de anteriores. ¿Ya? La normalidad como adaptación, la normalidad como bienestar subjetivo y finalmente la normalidad definida legalmente. Entonces, para cada uno de estos ejemplos de normalidad, de estos modelos, vamos a ir leyendo ejemplos clínicos para entender, ¿ya? Entonces, vamos a ir con el ejemplo número 1. A ver, ¿quién me puede leer el ejemplo número 1, por favor? A ver, ya, ¿cuál es tu nombre? Alexandra. A ver, Alexandra. AM, un joven de 23 años, estudiante de periodismo deportivo y soltero, concurre a consulta a instancias de su novia, ya que en los últimos meses se ha visto envuelto en múltiples riñas callejeras, en general a raíz de incidentes automovilísticos. En la entrevista, AM describió con detalle el desarrollo de estos episodios, comentando los eventos subjetivos que suelen precederlos. En general, dijo, estas peleas se producen en días en los que me levanto y me siento inquieto, y con una sensación de angustia que me va llenando de tensión. No puedo evitar descargarla con extraños en la calle. Después de las peleas, que él reconoce que provoca con toda intención, siente que la tensión disminuye y que en lugar se presentan sentimientos de vacío y de tristeza. Por lo general, AM siente que su vida carece de experiencias placenteras o que si las tiene, a él le cuesta disfrutarlas.
El examen físico, junto con los exámenes de laboratorio, incluyendo toxicológicos para drogas de abuso realizados por el médico general, encuentran a un joven con una salud adecuada. Ya, a ver, mira, teniendo en cuenta, Alexandra, el modelo médico de enfermedad, ¿no es cierto? El modelo médico de enfermedad. Esta persona AM, un joven de 23 años, ¿físicamente está sano o no está sano? Sí. Ya. Pero en la parte de su conducta, ¿qué te parece su conducta? ¿Es proporcional a la situación? ¿No es proporcional? ¿Le está generando problemas? Sí, no es propio. ¿Le está generando malestar subjetivo? ¿Cómo se siente al tener estos impulsos de agredir? Después, sentimientos de vacío. ¿Ya ves? Entonces, ¿el modelo médico podrá explicar esto? Es decir, que hay una etiología específica para esta enfermedad que tiene el paciente. Porque recuerden, ¿no es cierto?, que el modelo médico tiene ese concepto de que para existir una enfermedad hay un agente causal y ese agente es orgánico. Hablemos, por ejemplo, de tuberculosis. Si un paciente, por ejemplo, tiene más de 14 días de tos, baja de peso, sudoración nocturna, ¿correcto? Pensamos en un paciente sintomático respiratorio. Le tomamos una radiografía y vemos opacidades en la parte apical de la placa de tórax. ¿Qué tendríamos que hacer para confirmar el diagnóstico? A ver, siguiendo el modelo médico, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, para confirmar el diagnóstico, siguiendo el modelo médico. ¿Qué prueba es la que dice tienes o no tienes tuberculosis? Pruebas de laboratorio. Normalmente se hace un cultivo o lo que actualmente se está haciendo en estrategia, que es el gene expert, es decir, una reacción en cadena en polimerasa para identificar el ADN del Mycobacterium tuberculosis. Se identifica eso, se le da el tratamiento específico y el paciente se cura. Entonces, ese es el modelo médico de enfermedad. Pero el modelo médico de enfermedad explica lo que tiene este paciente. No llega a explicarlo porque aparentemente no ha consumido sustancias, no hay una sustancia que genere ese tipo de comportamiento y físicamente al examen físico no tiene ninguna alteración. Entonces, este problema conductual que tiene el paciente desde el modelo médico no es un problema, pero al paciente le está generando sufrimiento, le está generando disfunción. ¿Es un peligro el paciente para las demás personas? Por supuesto que sí. ¿Correcto? Entonces, acá hablamos de la normalidad como salud y esto utiliza justamente el modelo médico, ¿no? Es estar sano, lo normal, se considera un comportamiento normal cuando no se observa psicopatología. O sea, sería, por ejemplo, normal que yo vea a alguna de sus compañeras durmiendo y agarre el jugo de su compañera y se le tire en la cabeza. ¿Eso es algo normal? No, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo haría esto? Su compañera me denuncia, me llevan a tribunal de honor y me botan de la universidad. Entonces, ahí vamos internalizando normas, ¿sí? Entonces, la normalidad como salud utiliza el criterio médico, donde ya les he explicado, por ejemplo, lo de la tuberculosis. Hay una etiología y ese Mycobacterium tuberculosis genera una fisiopatología a nivel pulmonar que va a generar síntomas y signos y que van a ser evidentes para el clínico y va a poder dar una enfermedad ya bien establecida. Y al final, ¿esto qué hace? Que el fin terapéutico sea liberar al paciente de los síntomas y signos que lo aquejan. Al estar ausente, al dar el tratamiento, el paciente recupera su salud desde el modelo médico. Sin embargo, para la parte de salud mental es un criterio insuficiente y discriminatorio. Deja de lado algunas patologías. ¿Ya? Luego, miren, estos son los postulados básicos. Y ustedes también se forman en este modelo. Todos los profesionales de la salud nos formamos en el modelo médico de enfermedad, donde hay una etiología orgánica de la enfermedad. ¿Sí? Y esto es de Hipócrates, ¿no? La enfermedad tiene una etiología o causa. Tal etiología es orgánica. La etiología orgánica, como estábamos diciendo, produce una serie de síntomas y signos
que constituyen el cuadro clínico y que es lo evidente para nosotros. Y él es Emil Kraepelin, uno de los padres de la psiquiatría, que da un conjunto de síntomas. Este conjunto de síntomas, ¿qué permite? Permite realizar un diagnóstico. Y al tener un diagnóstico va a permitir emitir un pronóstico. ¿Y cuál es el tratamiento que va a responder al modelo médico de la normalidad? Un tratamiento biológico, actuar sobre ese agente causal orgánico, ¿correcto? Vamos con un ejemplo 2. A ver, ¿quién podría leer el ejemplo? ¿Quién puede leer, chicas, el ejemplo? ¿Quién lee el ejemplo? Si no pedimos números y vamos con números. A ver, dame un número, Alexa. 15. Para allá, para allá. Para allá. 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Cuál es tu nombre? A ver, lee el ejemplo. Se trata de un paciente varón de 55 años de edad que tiene escolaridad primaria y se encuentra desempleado. No tiene antecedentes médicos o psiquiátricos relevantes. Tras ser atropellado por un autobús, sufre un traumatismo craneoencefálico grave que ameritó cuidados intensivos, así como intubación orotraqueal y múltiples intervenciones quirúrgicas, ya que se presentó fracturas en los huesos del cráneo y la cara. Tras la hospitalización, su esposa reportó que desde el accidente perdió toda la memoria. Empezó a hablar de cosas del pasado y decir que tenía los avances de hace unos años. Está muy agresivo, me voy a trabajar y dice que me voy con mis amantes. En la entrevista se pudo evidenciar asimismo que presenta desorganización de tiempo, espacio, fallas en la memoria, el trabajo, irritabilidad y agresividad física dirigida a su esposa. ¿Qué te llama la atención del caso? ¿Qué ha tenido que suceder? Previamente, aparentemente, el paciente tiene un funcionamiento normal antes de los 55 años, ¿no es cierto? ¿Qué le ha sucedido para empezar a experimentar toda la sintomatología que describimos? La agresividad, pensar que su esposa le está haciendo infiel, la desorientación, los problemas de memoria. ¿Qué le sucedió? ¿Ya? ¿Pero qué tipo de...? ¿Algo agudo, algo crónico? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dice en la primera parte? ¿Qué ha sufrido? Un traumatismo, un traumatismo encefalocraneal. Y después de ese daño orgánico, está presentando todas esas alteraciones en la conducta. Entonces, acá les voy a explicar dos cosas muy importantes, chicas, ¿no? Una cosa es enfermedad mental, que imita la parte de el concepto médico de enfermedad, porque hay un daño orgánico. Y ahorita les voy a presentar la neuroimagen de este paciente, ¿correcto? Entonces, ha tenido un daño orgánico y eso ya es una enfermedad, ¿sí? Hay un daño orgánico evidenciable que permite ver que este paciente tiene alteraciones conductuales. Miren, aquí está, esta es una resonancia magnética con contraste donde, miren, se observa daño en la sustancia blanca. Toda esta parte de acá, chicas, es la sustancia gris, ¿sí? Y esta parte, vean acá, está más hipodensa, y miren, resonancia magnética con zona de contusión hemorrágica localizada de manera predominante en la sustancia blanca de la corteza órbito-frontal del hemisferio derecho. Siempre cuando ustedes vean una neuroimagen, la parte izquierda para ustedes es la derecha y la parte derecha es la izquierda para el paciente. Entonces, esa conducta se explica por una alteración orgánica después del traumatismo encefalocraneal. Porque hasta antes de los 55 años el paciente era normal. Tuvo un evento y empieza a desarrollar lo que consideramos como conducta normal. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir con un ejemplo 3.
A ver, dame el número, por favor. Como no quieren participar. 22. Ah, ¿tú quieres leer? Ya, correcto. ¿Cuál es tu nombre? A ver, Ana Lucía. Paciente de 23 años que tras discutir con su novio presenta una ceguera total. La exploración física no constata ningún trastorno orgánico que justifique el síntoma, cuya duración es de 10 días. La paciente explica su dolencia con frialdad, sin que parezca preocuparla. Desde que ha ocurrido el hecho, tanto la familia como el novio están muy preocupados y se esfuerzan por cuidarla. Sometida a técnicas de sugestión por el médico, recupera espectacularmente la visión. Los rasgos de personalidad de la paciente se centran en la necesidad de ser el centro de la atención e inestabilidad en sus manifestaciones afectivas. Cambia de facilidad de opinión y es muy influenciable. Tiene escasa tolerancia a la frustración. Se apoya excesivamente en su madre y tiene tendencia a la seducción, por lo que se arregla y se pinta de manera exuberante. Ya. A ver, Ana Lucía, ¿qué te llama la atención de la paciente? ¿Qué ha tenido que suceder para qué es lo que le preocupa más a la, qué es lo que a ti te llama la atención de la paciente? ¿Qué síntomas está experimentando? Me llama la atención que presente dicho problema, de la ceguera total, pero que por tal vez como por su personalidad, por llamar la atención, a causa de haber peleado con su Exacto. novio. Y se llega a encontrar, el modelo médico hace todos los exámenes, probablemente a esta paciente le hacen una campimetría visual, le hacen potenciales visuales evocados, le hacen resonancia magnética y no encuentran nada. Y la paciente sigue diciendo que está ciega. ¿Y qué repercusión emocional tiene en la paciente la ceguera? ¿Qué pasaría, por ejemplo, Ana Lucía, si tú el día de hoy te vas a dormir y mañana en la mañana te levantas y no ves nada? ¿Cómo te sentirías? Desesperada. Irías a buscar atención médica, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente la paciente? Se siente que, está como, atención como O indiferente, ¿no es cierto? Está indiferente. Y eso se llama pues bella indiferencia, ¿no? Y esto es propio de los cuadros conversivos, como Ana Lucía me indicaba, que depende justamente de su personalidad. Es una personalidad muy sugestionable, ¿correcto? Con tendencia a la seducción. Y justamente acá entra el concepto de normalidad como utopía, lo que les decía de Freud, ¿no? La normalidad como utopía es un concepto netamente psicodinámico del psicoanálisis, donde el aparato psíquico está compuesto por tres elementos. El yo, que se ajusta al principio de realidad, ¿sí? El ello, que se ajusta justamente al principio del placer, y el superyo, que se ajusta específicamente al principio de la internalización de valores y normas. Y normalmente para Freud, desde su concepto psicodinámico, para Freud tiene que haber una interacción constante entre esa estructura tripartita del aparato psíquico. Pero Freud indica que son muy pocos los individuos que tienen un equilibrio adecuado de esa estructura tripartita. Por eso se habla, ¿qué consideramos nosotros, por ejemplo, una utopía? Algo quimérico, algo ilusorio, ¿sí? Entonces, el ello, el yo y el superyo, y también de acá se deriva una normalidad funcional. El sujeto se juzga de acuerdo a sus características y a las finalidades las cuales se propone. Y Freud indica, ¿no? Como les decía, existe muy pocos individuos, chicas, que tienen un perfecto equilibrio intrapsíquico, ¿correcto? Es muy, muy pocos, ¿no? Pero, ¿qué permite, no? A diferencia de... Porque miren, el modelo médico explica este tipo de trastornos y no hay nada orgánico. Pues yo le voy a decir, ¿sabe qué, señorita? Usted no tiene nada. Pero me va a decir, señor médico, yo no veo. Pero usted no tiene nada.
Entonces, ¿le estamos solucionando el problema a la paciente? No. Estamos solucionando probablemente el sufrimiento, o el sufrimiento que le está generando, la preocupación que está generando a su familia. No. Entonces, permite introducir justamente el análisis clínico y los límites de lo patológico que escapan justamente de este modelo médico y de lo más frecuente que sería el modelo estadístico. Acá están justamente los síndromes disociativos o lo que ahorita hemos visto, ¿no? La conversión, síntomas neurológicos asociados a un estrés. Muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos pacientes que de repente pierden la movilidad de los miembros inferiores después de un evento estresante y no pueden caminar. Le hacen electromiografía, le hacen una resonancia magnética de columna vertebral y no tiene nada. El modelo médico ni el estadístico puede explicar eso, pero este modelo, el modelo psicodinámico de Sigmund Freud, sí lo puede explicar. ¿Sí? Vamos a ir con otro ejemplo. A ver, ¿quién puede leer el ejemplo? A ver, ¿quién se anima a leer el ejemplo, chicas? Participemos. ¿Cuál es tu nombre? Lucero. A ver, Lucero. Listo. Dice, Leonardo es un residente de segundo año del departamento de cirugía. Es un hombre atractivo, de tez blanca, con penetrantes ojos azules y de pelo rubio. Su familia posee varios bancos en España. Sus padres son reconocidos por sus servicios al frente de organizaciones caritativas. Mi familia es una de las más ricas de España, dice. Mi padre ha ejercido una gran influencia en la historia de su nación, como yo lo haré y mis hijos después de mí. Se ha pedido a Leonardo que hable con un terapeuta porque considera que el entrenamiento en técnicas de laparoscopia es una rigidez según parece en una maniobra defensiva. Intenta descartar un posible diagnóstico afirmando con franqueza: tengo sin ninguna duda una personalidad narcisista. Todo el mundo tiene un estilo de personalidad y el narcisista es el más adaptativo. Si estuviera en el rango de trastorno no sería capaz de hacer este tipo de reflexiones. Cuando se le pregunta cómo ha llegado a esa conclusión, Leonardo explica: soy único en muchos aspectos, soy consciente de mi atractivo físico, he tenido éxito con todas las mujeres con las que me lo he propuesto. A continuación, se ajusta la corbata y adopta la postura de una persona superior con el terapeuta como audiencia expectante. La carrera de medicina fue sencilla. Sigue explicando: creo en el destino y estoy convencido de que estoy predestinado a tener éxito en todo lo que haga. Además, tengo un coeficiente de inteligencia muy elevado y dudo que exista alguna cosa de la que no sea capaz. Al parecer, debido a que el terapeuta era un hombre, Leonardo empezó a utilizar la sesión para explicar algo de lo que se sentía muy orgulloso: sus numerosas conquistas. Se jactó de las mujeres a las que se había llevado a la cama, ofreciendo detalles de su actuación y puntuándolas del 1 al 10 en función de su físico y de su comportamiento sexual. Destaca que después de mantener relaciones sexuales, las hacía dormir en el sofá porque necesito toda la cama para levantarme descansado. A ver, ¿qué te llama la atención de esta persona? Parece ser una persona, como él dice, narcisista, que es consciente de ello Pero llega a ser consciente. es consciente de que lo es, pero no al punto de enterarse que es. O demostrarlo. Ajá. ¿Cómo crees, por ejemplo, que esta persona, este residente de cirugía, se va a llevar con el resto de profesionales de quirófano? ¿Se llevará bien? Ahora, es normal de repente que después de una relación sentimental, ¿no es cierto?, esta persona, después de tener intimidad con una pareja, le diga: ¿sabes qué? Vete a dormir al sillón, yo necesito toda la cama para dormir y que yo descanse. No. ¿Y él se da cuenta de las cosas que hace? ¿Se ve a sí mismo como ustedes, por ejemplo, en el caso clínico lo están viendo? No. Pero muchas veces, nuestra sociedad admira este tipo de individuos. Por eso yo siempre a mis alumnos les
medicina. Les digo, ustedes conocen el cuarto piso del Hospital General. ¿Qué servicio está en el cuarto piso del Hospital General? El cuarto piso. El servicio está usted. Cuarto piso está cirugía. Yo le digo a cirugía, a mis residentes incluso, que eso es pues el monte del Olimpo. ¿Por qué creen que es el monte del Olimpo? A ver, chicas. En la mitología griega, ¿quiénes están en el monte del Olimpo? Los dioses. ¿No? Y muchas veces esta patología de personalidad que vamos a ver cuando hablamos de personalidad es muy frecuente en el médico, tanto en el médico varón como en la médica mujer, donde piensa que por el hecho de que yo soy médico estoy por encima de las demás personas. Y eso no es adecuado, ¿correcto? No es adecuado. Sí, entonces esto habla de un concepto. ¿Este paciente tiene introspección de sus conductas? ¿Se ve a sí mismo como las demás personas lo ven? No, no hay introspección. ¿Sí? Entonces acá hablamos después de la normalidad como promedio o estadística, ¿no? Acá utiliza el criterio estadístico, es decir, se considera normal lo que cae dentro de la curva de normalidad de la campana de Gauss, ¿no es cierto? Pero igual también este criterio muchas veces es insuficiente. ¿Por qué? Por ejemplo, para diagnosticar diabetes en ayunas, un paciente tiene que tener más de 126 de glicemia, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si un paciente tiene 100.25, .99999? Según la distribución normal, ¿es diabético? No. Pero nuestro criterio clínico, ¿qué nos dice? Está a un pelito de ser diabético, ¿no es cierto? Y probablemente el médico le va a tener que dar tratamiento, ¿correcto? Y eso es lo que nosotros determinamos. Sin embargo, el criterio estadístico es útil, chicas. ¿Por qué? Porque en los dos extremos expresan desviaciones de la normalidad, tanto por exceso como por defecto. Pero igual, por ejemplo, si nosotros hacemos un perfil de inteligencia, ¿no? Aquellos que estén por exceso, un superdotado es anormal. ¿Es anormal? Un superdotado, una persona que tenga un coeficiente intelectual por encima de 120. ¿Es anormal? A ver. ¿Lo podríamos considerar como normal? Ahí entra, digamos, la disyuntiva, ¿se dan cuenta? De lo que es normal. Y ahorita vamos a ver cuáles son las 4 características propias de la normalidad psíquica, y con eso va a quedar bien entendido todos estos modelos. ¿Sí? Y es útil. ¿Por qué es útil tanto en medicina como en obstetricia? Porque permite ver estudios epidemiológicos y tener valores cuantitativos en enfermedades crónicas. Por ejemplo, cuando ustedes ven protocolos de preeclampsia, de eclampsia, hay un patrón, ¿no es cierto?, de esta presión es la que define esto, esta presión es la que define esto, este valor de glucosa es la que define diabetes gestacional. Es justamente útil en medicina, pero no queda de una manera muy clara la esencia de la normalidad, así como también los límites entre la salud y la enfermedad. Entonces, miren, si ustedes se están dando cuenta, chicas, cada uno de los criterios tiene un vacío, no explica todo de manera completa, ¿sí? Y este es probablemente el que les decía, y recuerden, recuerden, porque yo les voy a poner un caso clínico para que me digan cuál de los modelos de normalidad explica de mejor manera el presente caso clínico. Y esto es normalidad como proceso. Normalmente nosotros hemos sido concebidos y tenemos una dotación genética de papá y de mamá, ¿no es cierto?, cromosomas. Casi todas ustedes, salvo 2 de nosotros, que tenemos nuestra dotación genotípica 46XY. Y todas ustedes tienen 46XX. Y eso también determina el funcionamiento cerebral. Entonces, eso va a ir hacia la concepción y al desarrollo intrauterino. Pero recuerden, chicas, que durante el desarrollo intrauterino una madre puede exponerse a eventos vitales estresantes. Va a ser igual el outcome, es decir, el resultado de una madre que lleve una gestación normal, con apoyo de la pareja,
que el embarazo sea deseado, que el embarazo sea planificado, que tenga todos sus controles prenatales, ¿va a tener un buen resultado ese producto? Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa si este embarazo es llevado en un lugar donde no hay acceso a servicios de salud ni de control prenatal? La pareja no la apoya y encima hay violencia física, encima hay violencia psicológica e incluso hasta violencia sexual. Ese niño tendrá las mismas oportunidades que el otro niño que ha recibido las necesidades básicas. No. Entonces hay eventos vitales estresantes, así como también factores que dependen del ambiente, ¿correcto? Y esto de normalidad como proceso se puede ver, chicas, en todo lo que nosotros denominamos como ciclo vital del ser humano. Después de que nosotros nacemos, somos infantes, de ahí pasamos a la niñez, de la niñez pasamos a la adolescencia, de la adolescencia pasamos a la adultez, y de la adultez pasamos a ser adultos mayores. Y durante todo ese ciclo vital vamos a enfrentarnos sobre una base genética y biológica y sobre una base psicológica, que es el aprendizaje en la comunidad, en la familia donde nosotros nos desarrollemos. Va a haber siempre eventos vitales estresantes, ya sea en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y en la vejez, que van a permitir poder utilizar nuestras estrategias de afrontamiento frente a esos eventos vitales estresantes. Por ejemplo, un evento vital estresante muy importante es la pubertad en el adolescente, la aparición de las características sexuales secundarias y la implicancia que lleva al adolescente en descubrir su sexualidad. Es por eso que a ese inicio muchas veces se producen los embarazos en adolescentes. Lo mismo sucede, por ejemplo, en su área. ¿Qué pasa cuando una mujer de repente ya entra en la perimenopausia y empieza a perder su capacidad reproductiva? ¿Cómo creen que se siente la mujer? ¿Por qué creen que en el periodo perimenopáusico y en la menopausia aumentan los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión? Por el influjo hormonal y la pérdida del influjo hormonal. ¿Ya? Entonces, hay eventos que van a depender de la parte social, que van a depender de la parte cultural. Y al final, cuando el individuo no puede adaptarse de una manera adecuada, va a generar una conducta normal. ¿Sí? Y finalmente va a generar trastornos mentales. ¿Sí? Y cuando el individuo se adapta, tiene una conducta normal. Lo mismo sucede con lo que nosotros conocemos, chicas, como lo que sucede, digamos, ahora con lo que se conoce como... Ustedes conocen lo que es el síndrome del nido vacío. Normalmente, por ejemplo, ustedes son jóvenes, ¿no es cierto? En algún momento, ahorita varias de ustedes viven con sus padres, pero en algún momento ustedes probablemente van a salir de casa y se van a independizar. Y papá y mamá, cuando el último hijo del matrimonio se va, papá y mamá se quedan solos. Y muchas veces hacen cuadros depresivos, el adulto mayor hace un cuadro depresivo. Y otra de las cosas también muy importantes que se está enfrentando en salud mental de la mujer es que ahora la mujer, chicas, pospone más la maternidad. Y al posponer más la maternidad, ¿qué está pasando? Empieza a haber mayor intervención de técnicas de reproducción asistida. ¿Y qué pasa cuando una mujer quiere embarazarse y lamentablemente tiene varios intentos fallidos? ¿Cómo creen que se va a sentir? ¿Habrá algún impacto en su salud mental? Sí o no. Por supuesto que sí. Y ustedes van a tener contacto con esas mujeres. Sí, es por eso la importancia de la salud mental en la parte de su formación académica. ¿Sí? Pues probablemente, si ustedes se dan cuenta, miren, este modelo de normalidad como proceso toma parte de la parte biológica, toma parte de la parte psicológica y toma parte de la parte social y cultural. Es probablemente el modelo que más se llegue a adaptar a lo que queremos entender como normalidad. ¿Sí? Sí se han dado cuenta, ¿no es cierto? Listo. Y normalidad como adaptación. Esto tiene que ver más que todo con la parte social. Nosotros normalmente como seres humanos vivimos en una sociedad, vivimos en una familia,
nosotros no somos como Tarzán, ¿no es cierto?, que vive en la jungla, ¿sí? Entonces nos adaptamos a un medio social y cultural. Yo sé, por ejemplo, que, como les decía, ¿no?, yo no puedo en este momento, si veo a alguna de sus compañeras que se está durmiendo, agarrar el celular de su compañera y tirárselo en la cabeza. Hay normas sociales que se tienen que respetar. Entonces, se deja de lado la sensación subjetiva y el sufrimiento personal en los cuadros psicopatológicos y va a depender de la norma social, cultural y política. De eso depende, de lo que dicte, digamos, la sociedad. ¿Sí? Y acá vamos a ir con un ejemplo 5. A ver, ¿quién podría leer el ejemplo? Ya estamos justo sobre la hora. A ver, ¿cuál es tu nombre? Francesca. A ver, Francesca. Paciente de 75 años que acude acompañado de la familia porque desde hace 6 años, cuando se inició el cuadro clínico, observaron una grave afección de las facultades psíquicas superiores y de su personalidad. Uno de los primeros síntomas fue la incapacidad frecuente de encontrar la palabra adecuada, afasia nominal, y el empleo de otras similares. El cuadro ha evolucionado hacia un deterioro progresivo en el que destacan los trastornos de memoria, inicialmente en forma de olvidos de hechos recientes y dificultades para adquirir y retener nueva información. Se ha instaurado una desorientación, primero temporal y posteriormente espacial, de forma que no puede salir solo de casa porque se pierde. También, últimamente, tiene dificultades para recordar datos personales, edad, fecha de nacimiento, vivienda, número de hijos, etc. Presenta dificultad para realizar tareas simples y de reconocer objetos y personas, incluso conocidos. El paciente no es consciente de estos trastornos y frecuentemente se pierde y vagabundea por el barrio donde vive. Ya. ¿Qué te parece, Francesca, no? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te llama la atención de este paciente? Su cuadro, donde progresivamente ha ido perdiendo la capacidad de recordar de algo muy pequeño, se ha hecho más grande. Este paciente, por ejemplo, cuando sale a la calle, ¿qué pasa? Se pierde, Claro, ¿no es cierto? perdió Y independencia. ya perdió independencia. ¿Y el paciente se da cuenta que tiene estos déficits? No se da cuenta. Es muy similar a lo que sucedía con Leonardo, el residente de cirugía, que no tiene conciencia de lo que está experimentando. Entonces, acá hablamos del concepto de normalidad como bienestar subjetivo. Está relacionado mucho con el concepto de normalidad como salud, pero se trata de la propia valoración del individuo respecto a su estado de salud. El individuo indica que el enfermo es el que tiene que ir al médico, y no es así, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema con esto, chicas, no? Es un criterio que al final no va a poder ser aceptado universalmente, ya que hay un número importante de personas que, si bien manifiestan síntomas objetivos, no los vivencian como patológicos, como el adulto mayor que estamos viendo. Él sigue saliendo de la casa y se sigue perdiendo. ¿Ustedes creen que de repente va a cobrar su pensión al banco? ¿Lo engañarán cuando sale o no lo van a engañar? Por supuesto que sí. Entonces, esto nos permite ver que hay algunos trastornos que vamos a tratar en el curso donde no hay una introspección o conciencia de los déficits. Eso se llama ausencia de introspección o ausencia de insight. ¿Y en qué cuadros hay eso? En los cuadros donde se pierde la conexión con la realidad, como la psicosis, ¿ya? En las psicopatías. ¿Quién no ha visto, chicas, esta serie de Jeffrey Dahmer? ¿Han visto la serie de Jeffrey Dahmer? El asesino de Milwaukee. Sí la han visto. Esta persona, chicas, experimentaba remordimiento después de tener las conductas que hacía, después de asesinar. Ninguno. Correcto. Sí han visto la serie, ¿no es cierto? ¿Ya? Igualmente en las demencias como nuestro paciente y en los trastornos de personalidad como el residente Leonardo. Entonces, esto, más que todo, si ustedes se dan cuenta, esto es para ver la utilización del criterio psicométrico. Acá tenemos dos brazos en un estudio. En el brazo rojo tenemos un antidepresivo intranasal, que es la esketamina, más un antidepresivo oral.
Y en el brazo azul tenemos el spray nasal como placebo más el antidepresivo oral. Y acá lo que yo les quiero mostrar es que hay escalas para medir el nivel de depresión. Y esta escala es la Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale. En estos dos brazos, ¿cuál es el que tiene más efecto? ¿La esquetamina intranasal o el placebo en disminuir la escala? A ver. ¿El placebo o la esquetamina? La esquetamina. Entonces, ¿por qué es útil el criterio digamos, psicométrico? Porque permite hacer tamizajes en grandes poblaciones. Y eso es lo que yo les voy a enseñar cuando hagamos, por ejemplo, depresión postparto. Utilizar la escala de Edimburgo para identificar mujeres con riesgo de desarrollar depresión postparto. ¿Sí? O utilizar otra escala de depresión para identificar gestantes con depresión. ¿Sí? Entonces, acá es la normalidad operativo-psicométrica, está relacionada con criterios de medición en un rango normal en la población general y quedan supeditados al criterio clínico psicopatológico. Yo puedo evaluar, por ejemplo, a una gestante que a mí me parece que se encuentra triste, no quiere hacer las cosas, le administro un test de depresión y sale normal. Le voy a decir, señora, vaya a su casa. No, ustedes como obstetrices harían eso. ¿Qué harían? La derivarían donde el psicólogo y que el psicólogo probablemente la derive donde el médico y el médico que la derive donde el psiquiatra. Porque ahí hay dos vidas en peligro o no haber vida. ¿Sí? Y acá es útil, y esto es lo que yo quiero que recuerden, chicas, ¿no? Ningún test psicométrico es diagnóstico. O sea, yo, por ejemplo, no puedo venir a agarrar una prueba de ansiedad, les aplico a todas y según el test les digo, tú tienes ansiedad, tú no tienes ansiedad, tú tienes ansiedad, tú no tienes... No, eso queda supeditado a la evaluación clínica. Es por eso que ustedes como obstetrices tienen que desarrollar su juicio clínico en su área de especialidad. ¿Sí? Y es útil para efectivizar la respuesta cuando se da tratamientos. Y la normalidad definida legalmente. Esto va a depender única y exclusivamente de el concepto de imputabilidad de un determinado acto. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen un trastorno mental grave que altera el juicio de realidad. Paciente, por ejemplo, que tiene una crisis psicótica aguda dentro de una esquizofrenia y en esa crisis psicótica aguda llega a asesinar a su mamá. Ha perdido el juicio de realidad, pero es imputable. ¿Dónde debería ir ese paciente si se demuestra que tiene una esquizofrenia? ¿A la cárcel o tiene que ir a un hospital psiquiátrico? A un hospital psiquiátrico. ¿Sí? Entonces, eso va a depender netamente de la legislación y tiene que ser definida por un perito. Es decir, hasta qué punto un individuo es capaz de decidir sobre sus actos de forma voluntaria o si es capaz de responsabilizarse de sus acciones. Entonces, la normalidad psíquica va a quedar definida legalmente de acuerdo a la legislación vigente de cada país. Por ejemplo, cuando se hace transferencias de bienes inmuebles, el notario le pide a una persona que tiene más de 65 años que tenga una evaluación por un médico psiquiatra para que emita un certificado de buena salud mental, ¿correcto? Porque un hijo puede engañar al papá, ¿sí? Eso es legalmente. Y las conclusiones respecto a la normalidad. Recuerden lo que les decía, ¿no? Nosotros no podemos psicopatologizar cualquier conducta humana. Es normal en algún momento sentirme mal o infeliz. Y eso no significa que tenga una normalidad psíquica. La presión de la sociedad por ser feliz puede llevarnos a considerar problemas psicopatológicos, situaciones que son problemas cotidianos. No todo el día yo puedo estar con una sonrisa de oreja a oreja. Puedo sentirme triste en algún momento. El problema radica cuando esa tristeza se prolonga y genera alteración en mi funcionamiento, genera una desviación conductual y genera sufrimiento subjetivo. Y además peligro para mí mismo y para las demás personas. ¿Sí? No todo lo que produce síntomas es sinónimo de anormalidad psíquica. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el duelo, ¿no es cierto? Si yo pierdo a un familiar, es normal que me sienta triste. Pero ¿qué va a pasar si esa tristeza se prolonga y hace, por ejemplo, que
Yo renuncio a la cátedra de salud mental, renuncio a la cátedra de psicopatología y medicina, renuncio a mi trabajo y quiera dormir todo el día y no quiera trabajar. Eso ya es una depresión, ¿sí? Y no todo lo que produce daño o malestar a los demás, en los demás es un trastorno mental. Así, por ejemplo, la lucha contra la corrupción o contra el tráfico ilícito de drogas, que va a generar, digamos, algún impacto negativo sobre estas personas, no es algo, al ser algo que produce daño, no es algo anormal. ¿Listo? Y hay que tener al final, chicas, una perspectiva dimensional. Al final la conducta, ¿se han dado cuenta que la conducta humana es tan complicada? Y hay que verlo esto no en una visión, digamos, de blanco y negro, sino en una escala de grises, que va a depender del grado de afectación, de la frecuencia, de la duración, de la intensidad, de la repercusión sobre la salud y la adaptación al entorno y las relaciones interpersonales. Entonces, vamos a terminar con esto. ¿Qué es la normalidad psíquica? Y yo quiero que recuerden esto con las 4 Ds de la normalidad psíquica. La primera es desviación, deviance, del inglés viene eso, ¿no? Que esta conducta, pensamiento y emoción que violan las normas del funcionamiento psicológico son consideradas anormales. Después de la desviación viene la angustia, genera malestar subjetivo esa normalidad psíquica. ¿Cuál es la tercera D? Disfunción, altera el funcionamiento. Yo ya no puedo estudiar, no puedo trabajar, no puedo relacionarme con las demás personas y finalmente genera peligro. No solamente esta conducta es peligrosa para el propio individuo, sino también para la sociedad o la familia con la cual se desenvuelve. ¿Correcto? Y nos vamos a quedar, chicas, ahí, ¿ya? Les agradezco mucho por su tiempo. ¿Ya? Gracias.